Hola, hola, compañeras, nuevamente buenas tardes. Bueno, buenas tardes, les damos la bienvenida a todas, todos y todes a este cuarto día de la Semana por la Educación Sexual Integral y el aborto libre, seguro y gratuito. En esta oportunidad hemos impulsado, junto con la colectiva Serena Morena, con Guaira Guarmicuna de Apurímac, la colectiva por la libre información para las mujeres y la colectiva Yerbateras de Colombia, este conversatorio que hemos denominado Información Libre para Cuidar y Decidir sobre Nuestras Cuerpas. Es una oportunidad de poder seguir reflexionando sobre nuestros derechos sexuales, nuestros derechos reproductivos como mujeres en nuestra diversidad, como transmasculinos y personas no binarias. Entonces, nada, saludando a mis compañeras que se encuentran ya aquí para esta conversa y saludando a todas las personas que están conectadas en el Facebook. Vamos a dar inicio y vamos a dar inicio presentando un poco a las compañeras. Iniciaremos con Milagros de la colectiva Serena Morena, una colectiva que hace acompañamientos para el aborto en el Perú, que tiene ya varios años de trabajo, y yo le daría el pase para que inicie un poco con el compartir, con brindarnos y socializarnos las apuestas feministas que tiene Serena Morena. Adelante, Milagros. ¿Tienes el micrófono desactivado, Milagros, para que entre? Milagros, ¿nos escuchas? Hola. Milagros, ¿nos escuchas? Mili. Tenemos ahí problemas técnicos, creo. Y vamos a iniciar un poco este espacio de conversa con Serena Morena, pero no sé si Milagros ahí nos está escuchando. Ah, se ha ido, creo que tiene problemas con el internet. Entonces, no sé, de repente podemos empezar con nuestra siguiente compañera de la colectiva por la libre información. Sí, claro que sí. Compañeras, ¿cómo están? Buenas tardes a todas, a todes. Bueno, es un placer poder reunirnos en este espacio y poder conversar sobre nuestros activismos, ¿no? Y en esta fecha. Bueno, voy a hablar sobre la colectiva inicialmente, porque, digamos, nosotras somos mucho más conocidas como la línea de aborto información segura, ¿no? Pero la colectiva por la libre información para las mujeres es un grupo de mujeres y de disidentes sexuales que se consolida en el año 2009, luego de un viaje a Ecuador que hicieron unas compañeras y conocieron, digamos, la primera línea telefónica de la región, que en ese momento la estaba sacando adelante la colectiva Salud Mujeres. Digamos, esta iniciativa nos animó un montón a hacer lo mismo, y unos meses después, o sea, el siguiente año, sacamos la línea Aborto Información Segura, ¿no? Es decir, este año cumplimos 10 años, ¿no? Ahora, hace 10 años no hablábamos sobre aborto como lo hacemos ahora, ¿no? De hecho, vemos con mucha esperanza y con mucha ilusión una generación de feministas que están gestando espacios para hablar abiertamente sobre sus propias experiencias, ¿no? Todas atravesadas por la clandestinidad y por el estigma, ¿no? Vemos redes de acompañantes, mujeres muy valientes que están dispuestas a dar la mano a las y les otros cuando afrontan un embarazo no deseado y quieren abortar.
Vemos redes, pero también vemos mujeres que no necesariamente están organizadas, pero que están atentas cuando alguien necesita ayuda. Nosotras sinceramente nos sentimos muy orgullosas de poder aportar desde hace más de 10 años de manera ininterrumpida y gratuita, que es bastante complicado, en la democratización de información científica vital en un contexto como este que penaliza el aborto, penaliza las decisiones de las mujeres, que vulnera la salud y la vida de las mujeres y de las personas con posibilidad de gestar. De hecho, en el año 2014 lanzamos nuestro libro Hablemos de aborto y misoprostol, información segura y experiencia sobre su uso, que es que ya tiene más de 70,000 descargas y es muy bacán cuando llaman a la línea y son personas que ya han leído el libro, a veces llaman solo por información puntual. O cuando hemos conocido a lo largo de estos 10 años a otras activistas que también nos dicen, yo leí la historia gráfica y sabemos que ese es el libro, ¿no? Es muy potente que así tú no uses la información, la hayas leído y la hagas tuya, ¿no? Y puedas quizás compartir esta información con otras personas, porque seguramente conoces o conocerás a una persona o una mujer que lo necesite, ¿no? Ese también fue nuestro objetivo. A través de la línea Aborto e Información Segura hemos atendido 13,000 llamadas hasta el momento. A partir de la cuarentena ha habido un incremento considerable de llamadas, hasta un 400%. Nuestro equipo expresa que durante este tiempo de encierro lo que ha ido sintiendo en las mujeres y en las personas que han estado llamando, solicitando información, ha sido desesperación y ha sido desolación, ¿no? Obviamente por el encierro, ¿no? Y además porque el Estado ha limitado el acceso a servicios de ginecología y anticoncepción en este tiempo también, ¿no? En este sentido, nuestro objetivo siempre ha sido posicionar que la información científica es un derecho humano, ¿no? Que los avances científicos deben estar a disposición de todas y de todes, ¿no? Y no solamente de quienes tienen dinero para pagarlo. Y que es un crimen seguir manteniendo información con evidencia segura sobre cómo abortar con medicamentos, cercada por un grupo de personas que lo que quiere al final es seguir tutelando el cuerpo de las mujeres y de las personas con posibilidad de gestar. La salud no puede seguir siendo un privilegio, aunque este año ha resultado ser como un contrasuelazo para nosotras, ¿no? Evidenciar lo contrario. Y bueno, pues el mensaje, digamos, es que todavía hay mucho trabajo por hacer, pero creo que nuestra mejor defensa, y que se ha visto bastante fortalecida, especialmente a partir de Ni Una Menos, es el cuidado, la sororidad y la organización. No creo que esas son nuestras mejores armas. Este año, en búsqueda también de otros canales para seguir difundiendo información sobre misoprostol y aborto y derechos sexuales y reproductivos, decidimos lanzar nuestro podcast Las Públicas. Cuando imaginamos este proyecto, pensamos en la tradición oral, ¿no? Tan arraigada, ¿no? Pero también nos ayudó un montón todos estos años que venimos conversando con mujeres que afrontan embarazos no deseados, y esa necesidad de escuchar y de ser escuchada, ¿no? Porque nuestras experiencias son importantes, pero escuchar a otras, nos ayuda a sanar también, ¿no? De ahí nuestro lema, somos muchas y somos comunidad, porque son 371,000 mujeres aproximadamente y personas con posibilidad de gestar que abortan al año en el Perú, ¿no? Entonces, todas, todos conocemos por lo menos a una persona, a una mujer que ha abortado en su vida, ¿no? Y ahora mismo lo que estamos abortando es el silencio y abortamos el estigma. Pero, claro, todo no ha sido como genial
en este camino de exploración del podcast. También reconocemos que ha sido difícil dar este paso, han habido desafíos, diversos desafíos, ¿no? Para nosotras, por ejemplo, acercarnos a la tecnología, entender su lenguaje, cómo funciona, ¿no? Desde mi experiencia, trabajando en el equipo de producción del podcast, me atrevería a decir que quizás el tipo de socialización y educación que las mujeres reciben nos alejan de las ciencias. Pero ojo, eso no significa de ninguna manera que no hayan habido mujeres que ejerzan sus profesiones y sean notables en este campo, ¿no? Pero lo cierto es que muchas de ellas han sido invisibilizadas en la historia y eso es algo que las feministas conocemos muy bien y luchamos contra eso también, ¿no? El problema es que si no nos ven, no existimos. Si no las vemos, no existen. Y eso influye mucho, evidentemente, ¿no? Ahora, o sea, palpar esa realidad desde nuestra experiencia nos motiva mucho más a seguir apostando por el proyecto de las públicas, pero también animar a otras feministas que produzcan sus propios podcasts. Ahora, desde mi experiencia, la producción, el mundo sonoro es increíblemente generoso toda vez que no se agota en la imagen, ¿no? Y apela a otros sentidos. Y nosotras hemos encontrado un inmenso placer en esta libertad que nos ofrece, esta libertad de creación que nos ofrece el podcast, pero también en la posibilidad de poder contar nuestras historias, tus historias de aborto, de incertidumbre, de violencia, de injusticia, que no se muestran en los medios tradicionales y ejercer pues un periodismo feminista. Hace unos meses, antes de lanzar uno de los episodios, decidimos corroborar si las medidas de urgencia lanzadas por el Estado por la pandemia, que garantizaban el acceso a métodos anticonceptivos y a la AOE, a la anticoncepción oral de emergencia, estaban siendo cumplidos, ¿no? Y nos dimos con la sorpresa de que no, ¿no? Llamamos a algunos hospitales en Lima y no solo nos dijeron que no estaban atendiendo, sino no sabían qué era AOE y nos juzgaron cuando nosotros estábamos solicitando lo que es nuestro derecho. Acá nace lo que nosotros llamamos vigilancia feminista, ¿no? Que es una propuesta activista, feminista, para estar alertas y poder difundir a través de redes casos en los que se vulnera nuestro derecho a la salud sexual y reproductiva, a poder, y así, claro, poder interpelar a órganos estatales que tomen cartas en el asunto, ¿no? Digamos que la libertad de información como bandera de la Colectiva por la Libre Información para las Mujeres ha encontrado también una gran aliada a la Internet, ¿no? A través de ella podemos llegar a más personas. De hecho, nos complace mucho saber que, por ejemplo, el podcast está siendo escuchado por mujeres de 18, de 17 años, ¿no? Y claro, también tiene sus riesgos, ¿no? A nosotras, por ejemplo, nos han censurado grupos conservadores y grupos de poder de médicos, nos han censurado banners con información sobre aborto, los negocios clandestinos, nos han clonado la identidad, se han apropiado de nuestro libro, nos contaron las compañeras de Bolivia que encontraron ahí unos negocios que habían editado el libro, obviamente de acuerdo a sus intereses, ¿no? Pero también nos da la oportunidad de poder articular con otras compas, otras organizaciones para llegar a más mujeres, a más personas con posibilidad de gestar y seguir luchando por un futuro más amable para nuestras vidas. Eso sería todo, compas. Muchísimas gracias, Cintia. Importantísimo lo que nos has compartido, pero además esta frase, ¿no? Hay que abortar el silencio y hay que abortar el estigma, ¿no? ¿Cuánto tenemos que trabajar allí por esa despenalización social también de toda esta estigmatización que hay alrededor de una problemática que nos afecta, como decíamos, a mujeres, a transmasculinos y a personas no binarias,
y que necesitamos seguir hablando y seguir reflexionándolo en el marco del ejercicio de nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos. Muchísimas gracias, Cintia. Creo que ya estamos aquí con Milagros, que habíamos tenido un problema con ella, pero ya está aquí, integrante de Serena Morena, que es una red feminista que desde el 2017 informa y acompaña a mujeres en situación de aborto en el Perú, y que además actualmente tienen colaboradoras en distintas regiones de nuestro país, ¿no? Arequipa, Ayacucho, Huánuco, Huancayo. Entonces, Milagros también nos va a poder compartir las apuestas feministas que tiene Serena Morena. Así que adelante, Mimi. Hola chicas, perdón, hace un ratito, no sé qué pasó, creo que se fue la conexión, pero qué bueno poder haber escuchado a Cintia, qué bueno también estar con ustedes acá, ¿no? Conozco el trabajo de todas, entonces valoro mucho como este momento y este espacio para compartir. Bueno, sí, efectivamente nosotras desde el 2017 decidimos que era importante, bueno, ya lo habíamos pensado antes, pero sí considerábamos que la socialización de la información mediante, digamos, distintos canales, la posibilidad de acompañar a otras mujeres que necesiten información, que necesiten acompañamiento, etcétera, para seguir, digamos, llevar a cabo sus decisiones, ¿no? Ejecutar aquello que ellas habían decidido, nos pareció que era una cuestión necesaria, ¿no? En este país donde además la información que recibimos, ¿no? Quienes en algún momento hemos intentado, hemos querido información para abortar o hemos abortado, la información está bastante disgregada y creo que es en esa búsqueda donde uno se da cuenta de la cantidad de desinformación, la cantidad de lucro que existe en torno al tema, ¿no? De impunidad también, porque no, digamos, en estos hechos de estafa que ocurren muchísimas veces cuando las mujeres estamos buscando, y más mujeres y personas con capacidad de abortar, estamos buscando información relacionada al tema, pues también se teje un mercado muy grande de la estafa, ¿no? O sea, hay todo un submundo, digamos, que afecta, ¿no? Que afecta muchísimo la realización de ese derecho. Entonces, es en ese contexto que nos parecía como necesario sacar adelante una propuesta que apele a la información, que apele al acompañamiento, que apele a la solidaridad, ¿no? Que apele también al derecho a acceder a abortos seguros, ¿no? Abortos que dignifiquen a quien lo realiza y no lo contrario. Entonces, bueno, cuando nosotras iniciamos con esto y entendimos un poco más el tema legal, los vacíos que existían al respecto, y también compartiendo nuestras propias experiencias de aborto, y interpretamos lo que hacía falta, ¿no? A nivel de información, incluso de reflexión en torno a la culpa, ¿no? O sea, me parece muy, muy interesante esto de decidir sin culpa, porque creo que en ocasiones hay sectores muy interesados en que el aborto, el proceso de aborto sea sinónimo de culpa, cuando en realidad es un proceso social que es necesario también analizar, y que creo que espacios como estos, ¿no? O espacios en general donde podemos compartir nuestros propios procesos de aborto sirven para interpretarla, ¿no? Para también que esa culpa se transforme en algo como positivo. Y esa culpa que además no es o sea, digamos, no es una culpa general, ¿no? No es que todas las mujeres, que esto también parte de discursos más bien conservadores, que arman, digamos, pasos indispensables que sí o sí todas las mujeres y personas con capacidad de abortar vamos a afrontar durante un proceso de aborto, ¿no? Como es la culpa, como es el trauma, de todas estas ficciones que crean personas que posiblemente pues, están en un púlpito o están en espacios donde no necesariamente van a tener que seguir adelante con sus procesos, o sea, que ni siquiera
posiblemente van a tener la posibilidad de decidir en relación a un parto o no, o a un aborto, ¿no? Como vendría a ser, no sé, se me ocurre el nombre de un famoso cardenal que ya no es cardenal, pero claro, iba pensando un poco en esos discursos que él comentaba, ¿no? Durante muchos años, y no solo a través de la iglesia, sino también de un canal de televisión, en un horario bastante, digamos, importante, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que me parecía importante comentar, ¿no? Para nosotras tenemos a través de las redes, tenemos bastante información a través de videos, de temas vinculados al aborto seguro con medicamentos, ¿no? El misoprostol es un medicamento considerado esencial por la Organización Mundial de la Salud y es un medicamento que consumido en la dosis adecuada, que son 4 pastillas bajo la lengua, luego de 3 horas 4 pastillas bajo de la lengua durante 30 minutos y luego de 3 horas el mismo procedimiento, ¿no? Igual toda esta información la pueden encontrar en estos videos, también los súper útiles manuales, este libro que hace la línea, ¿no? Es un libro bastante grande y bastante puntual en sus explicaciones. Una puede como cotejar, digamos, información que ha sido procesada, que ha sido, digamos, correctamente analizada para compartírsele a quien así la necesite, ¿no? Y así evitar, pues, que vengan todas estas redes de mafias a las que hacía alusión al inicio, y que lo que hacen, además de lucrar, es desinformar y maltratar, pues, a muchísimas mujeres, y en no pocos casos, ocasionarles también la muerte, ¿no? Entonces, eso como en tanto, digamos, un poco nuestra razón de ser, pero también, digamos, en la apuesta por la información en la que nosotras nos posicionamos, ¿no? Para nosotras el aborto es una posibilidad, es un derecho, es en muchísimos casos una primera opción, ¿no? No, digamos, cuando una mujer está embarazada, no necesariamente el parto o maternar es la primera posibilidad que le surge, ¿no? Contrario a algunas narrativas que también existen en torno al tema donde el aborto es colocado como la última opción o una cuestión que ninguna mujer quisiera afrontar, ¿no? Me parece que o sea, seguramente en algunos casos es así, pero universalizar la culpa o universalizar el no querer o el universalizar la idea del aborto como la última y la más difícil de las decisiones, creo que le hace un flaco favor a la reducción de esa culpa como medio-cristiana y social también que existe acerca del tema. Entonces, eso creo que son algunas cuestiones que nosotras a lo largo de este proceso, ¿no? De escuchar a las mujeres, de escucharnos entre nosotras y de poder compartir procesos nuestros, procesos de, digamos, de significación, ¿no? La palabra de significación de una decisión, la palabra que una más escucha es alivio, ¿no? O sea, qué es lo que siente una mujer que no quiere estar embarazada cuando tiene la posibilidad de abortar de forma segura, ¿no? Es una experiencia eh, que transforma esa decisión, ¿no? Que digamos, le resta el agregado tan perturbador del maltrato, ¿no? Que muchas personas, muchos profesionales de salud y personas que no son profesionales de salud, pero que encuentran acá un tipo de negocio también, machacan, ¿no? Y cuando le machacan como a la mujer, y cuando esa culpa no está presente, cuando el proceso es un proceso digno, es un proceso informado, es un proceso autónomo y, y es un proceso, digamos, más en la vida de una mujer, ¿no? Lo que se genera en muchísimos casos es alivio, lo que se genera es una sensación
positiva, ¿no? Entonces creo que esas voces o esas experiencias también es importante verlas, también es importante escucharlas, también es importante, digamos, salir de la cuestión dicotómica en torno al aborto, ¿no? De esta tragedia griega, ¿no? O esta, como, sí, o sea, salir de estos lugares dicotómicos, ir al caso por caso, y verlo como un tema de derechos también. Creo que eso es lo que les podría compartir. Muchísimas gracias, Milagros. Efectivamente, como dices, cómo salimos de esos lugares dicotómicos y complejizamos el asunto, ¿no? Y complejizar estas decisiones implica justamente escuchar a la diversidad de mujeres, escuchar a transmasculinos, a personas no binarias, escucharles sus experiencias, sus situaciones y sus decisiones, ¿no? Valioso lo que has señalado y cómo seguir trabajando la culpa, ¿no? Y ahí conecto mucho con lo que decías de nuestra campaña en Demos, ¿no? De decidir sin culpa, porque un poco lo que queremos justamente es seguir pensando qué encierra la culpa, qué discursos están allí detrás, ¿no? Esos discursos plagados muchas veces de machismo, de misoginia, ¿no? Discursos conectados con fundamentalismos religiosos, ¿no? Que finalmente terminan obstruyendo y terminan impidiendo nuestro derecho a decidir sobre nuestras cuerpos, ¿no? Muchísimas gracias, Mili. Continuando un poco con esta conversa interesante, ahora vamos a invitar a Tika Guaira, nuestra compañera Tika Flor Cruz de la colectiva Guaira Guarmicuna, colectiva feminista que también está haciendo sus apuestas feministas desde el sur andino, que también están trabajando los derechos sexuales y los derechos reproductivos desde Apurímac, ¿no? Entonces, bueno, Tika es nieta de campesinas, de campesinos, abogada, feminista y activista social. Así que también un gusto poder estar impulsando esta conversa con Guaira Guarmicuna y darle el pase a Tika. Yesi, muchas gracias a todas, a todos y a todos que están siguiendo esta transmisión y que nos permiten que esta sea una oportunidad también para poder hablar de esta realidad que es el aborto y el por qué las mujeres decidimos o no abortar, ¿no? Y bueno, sí, acá somos la colectiva feminista Guaira Guarmicuna de la ciudad de Abancay, la región Apurímac, y en efecto también nosotros estos últimos años, desde la creación de la colectiva hace poco menos de 4 años, hemos venido tratando de dentro de nuestros procesos también de formación y también nuestras líneas de lucha, también apostar por un tema de darle una mirada también más feminista al aborto como un derecho que tenemos las mujeres, ¿no? A decidir sobre nuestros cuerpos y todo el proceso que trae consigo. Sabemos perfectamente que el aborto es una realidad que ha estado presente y a lo largo de la historia de la humanidad, las mujeres y las personas con capacidad de poder abortar lo han hecho siempre y lo van a hacer también, por más que se criminalicen nuestros cuerpos, se nos culpe, se nos estigmatice, se nos llene de miedos y prejuicios. Y es así también, ¿no? O sea que, y justamente en este mundo, como hablaban las compañeras anteriormente, existen personas, ¿no? Personal de salud, o simplemente personas inescrupulosas que lucran con nuestras vidas, que generan, que hablan, ¿no? Que hacen, perdón, negocios y que nos ocasionan la muerte en muchos casos o que nos brindan información inadecuada y que muchas veces confiamos, ¿no? ¿Cuántas compañeras no han fallecido en manos de esos carniceros de nuestras vidas, ¿no? Porque justamente porque no tenemos un Estado que nos brinde servicios de salud que no criminalicen nuestras decisiones y por contrario servicios de salud adecuados, ¿no? Condiciones de salubridad, de seguridad, ¿no? Y pues como volví a repetir, ¿no? Desde la colectiva hemos venido apostando por también de ir frente a este tema, ¿no? De esa realidad del aborto, porque también está presente acá en nuestra región. Y es así como colectiva, estos últimos años hemos venido apoyando varios procesos de aborto,
tratando de verlo no solo desde el ámbito, digamos, físico, ¿no? O sea, del hecho de que sí, las dosis de pastillas que tengan que utilizar o, ¿no? Sino también tratando de verlo desde un aspecto un poco más integral también, aprendiendo nosotros también en el proceso, porque valga la verdad que ninguna que integre el colectivo es personal de salud o tenga algún tipo de experiencia en estos temas. Hemos ido aprendiendo, pero eso también implica que no nos hayamos estado tratando de capacitar, aprender, formarnos, ¿no? Porque es una responsabilidad también. Y como decía, estos acompañamientos los hemos venido realizando desde un aspecto mucho más integral, ¿no? No solo viendo el aspecto físico, el hecho de, ¿no?, de expulsar el embrión, ¿no? Pero sino también viendo desde el lado emocional, introduciendo y recordando también prácticas de nuestras ancestras, de nuestras abuelas, con un poco de temas de rituales, ¿no? Haciendo recuerdo de memorias de útero, ¿no? Memorias, energías, diálogos, justamente para salir también de ese hecho de que deje de ser el aborto un hecho traumático muchas veces, ¿no? Que, bueno, es el hecho que nos han vendido siempre, ¿no? Desde las escuelas, que nos decían, no abortes, ¿no? Y cosas así, el miedo que nos han metido, la religión también. Entonces, tratar de hacerlo teniendo en cuenta el aspecto emotivo de las mujeres y el proceso que atraviesan ellas y poder acompañarlas en estos procesos de ellas, ¿no? Si bien al inicio hemos venido realizando, como les decía, con nuestra información, también con el tiempo nos ha permitido darnos cuenta que esta es una marea verde que se va extendiendo por el continente y por nuestro país, y nos ha permitido tejer algunas redes con otras compañeras, organizaciones, para ver, ¿no?, cómo hacíamos, porque nosotros teníamos miedo al inicio, porque sabíamos cuántas dosis de pastillas abortivas teníamos que recomendarles que utilicen, o que no todos los cuerpos reaccionan por igual a las pastillas. Nos ha pasado casos en los que algunos, las 12 pastillas no les habían sido útiles, o no útiles, sino que no habían hecho el efecto, mejor dicho, en el cuerpo, ¿no? O en caso de que se complicara la situación, ¿qué hacíamos? ¿A quién acudíamos, no? Teníamos que llevarlo a un hospital, o si contábamos con algún personal de salud que nos pudiera ayudar, ¿no?, para estabilizarlas, que fuese el caso. Menos mal no nos ha pasado algo tan grave, pero siempre entra esas dudas, ¿no?, de qué se hacía en ese caso de que se nos complicaba. Pese a ello, como les dije, pudimos superar ciertas barreras, obstáculos que se nos han estado presentando, y quizás también acá hablar un poco del tema, ¿no?, de que en este proceso hemos podido identificar algunas dificultades durante ¿no? Entonces, más o menos lo dividimos entre 4 puntos así genéricos de dificultades que hemos podido apreciar. Justamente uno de ellos es la falta de acceso a información segura y libre. Toda vez que el aborto, como ya saben ustedes, compañeras, está lleno de muchos prejuicios morales, religiosos, ¿no?, que se nos sobrecarga de la culpa, ¿no?, desde pequeñas, como volví a decir, ¿no?, en las escuelas. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, creo que estaba en 6º grado, nos repartieron unos afiches de la Iglesia Católica, en la que mostraban, ¿no?, un bebé que era extraído con unas pinzas. Entonces, hasta cierta etapa de mi vida me quedé también con eso, ¿no? Bueno, luego ya uno va entendiendo también cuáles son los mensajes de fondo, y también vas entendiendo un poco de biología y acerca de cómo funciona todo esto, ¿no?, de la formación de un embrión y un futuro bebé, ¿no? Entonces, hay esos prejuicios, y también las compañeras que acuden a nosotros tienen esos mismos prejuicios, esos mismos miedos también que se les ha llenado, ¿no? Y justamente muchas veces ha habido casos también de compañeras que se han sometido a abortos, pero ya habían leído una información en internet, por ejemplo, justo habla de las pastillas, ¿no?, de cómo utilizarlos, y que no sabían correctamente cómo utilizarlo, habían recibido información y se les complicaba la situación también a ellas, ¿no? Entonces, esa falta de acceso a una información, como decía la compañía, científica, pero que también tenga en cuenta una información que esté libre de prejuicios, ¿no? Asimismo, o sea, y por ejemplo hemos visto que también, entre otros prejuicios, o que hemos encontrado, o sea, dentro de esto de la falta de información, es el hecho que como sociedad aún seguimos viendo el aborto como algo malo, ¿no? Y como decía la compañera Milagros, quizá tenemos que desestigmatizarlo y quitarle toda esa sobrecarga, ¿no?, de culpas que se nos han creado.
pues cuando se habla del aborto, muchas veces nos ha pasado también como colectiva y nos dicen, es que a las mujeres les gusta abortar, y lo consideran como si fuese un hobby, ¿no? Como un deporte, y que a ver quién aborta más años, cuando en realidad eso no es así, ¿no? Es una decisión en muchos casos difíciles, en realidad yo no puedo valorar cómo puede ser para una mujer, pero sí son procesos complejos para cada mujer y son decisiones que se deben respetar y que se deben de apoyar. Y eso es lo que intentamos también como colectiva, ¿no? Apoyar desde ese aspecto. Otro punto que nos hemos encontrado, y la falta también relacionado con el primer tema, o el primer punto, que es la falta de acceso a educación sexual integral, ya que hay muchos tabús respecto de nuestra sexualidad, tanto en las familias, en las escuelas, que se evita hablar sobre el tema, y si se aborda se hace con cierto pudor, temor o información inexacta, ¿no? Se nos ha educado siempre desde la prohibición. ¿Cuántas de nosotras cuando hemos empezado a menstruar, tal vez no nuestras madres, pero otras personas en nuestra sociedad, nuestras escuelas, nuestros profesores, nos han dicho, ¿no? Ah, y estás menstruando, entonces cuidadito que salgas embarazada, ¿no? Entonces, o sea, nos han educado desde esa amenaza, ¿no? Entonces, obviamente, si tú sales embarazada, dices, ah, yo salí embarazada, y ahora más que sobrecargan a la idea del aborto como lo peor que puedes hacer, entonces obviamente te sientes doblemente mal, ¿no? O sea, doblemente vulnerada, ¿no? Entonces te sientes culpable ¿no? Y entonces esa falta de educación sexual también, ¿no? Que si bien es cierto, estos últimos años se han estado hablando con mucho más claridad sobre el tema, las organizaciones colectivas, feministas, instituciones han estado apostando. Sin embargo, aún nos falta darle más cabida a este tema, darle más importancia, seguir impulsando, pese a las previsiones, a las olas de conservadurismo que están presentes en nuestro país y tratan de evitar eso, ¿no? Cuando en realidad no se puede evitar que el cuerpo hable, no se puede evitar a algo natural que fluya con simples prohibiciones morales, ¿no? Como hablar sobre la sexualidad, sobre nuestros cuerpos, nuestras decisiones, sobre nuestros placeres. En algún momento, quieran o no, lo vamos a descubrir igual, ¿no? Entonces, de nada sirve que nos prohíban a nosotros, que les prohíban a las futuras generaciones, ¿no? Entonces, la educación tiene que ser lo más sencilla posible, que nos hablen, pero que nos hablen con información cierta, no desde la prohibición ni los miedos, ¿no? Otras dificultades que hemos podido encontrar también en los procesos con las compañeras ha sido el tema de la criminalización de nuestras decisiones. Toda vez que muchas de ellas el aborto en nuestro país está tipificado como un delito, en el que se criminalizan nuestras decisiones, en la que se criminalizan nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, y eso nos ha pasado, ¿no? O sea, que encontramos compañeras que dudan en tomar la decisión justamente por esos miedos. Y si los toman, pues ellas siguen con ese miedo, ¿no? De que puedan tener una persecución penal por la decisión que han hecho por sus cuerpos. Y obviamente, como no, por ejemplo, como el cartel que pueden ver, ¿no? Ese es un cartel de Salud Abancay, que Creo que se fue el audio de Tika. Creo que hemos tenido un problema con el internet. Bueno, vamos a seguir, vamos a tratar de ver que si Tika se conecta en breve, pero igual vamos a continuar con la conversa. Vamos a continuar con nuestra compañera de colectivo Yerbateras. Vamos a ver si estás ahí, Tef, para poder continuar. Tef, ¿nos puedes escuchar?
Bueno, mientras se conecta, de repente compartir información del colectivo Yerbateras. Es un... Hola. ¿Tef? Hola, hola. Perfecto, genial, Tef. Es que hemos tenido problemas con Tika, pero creo que podemos entrar para continuar la conversa. Bueno, Tef Piñeros es activista feminista, yerbatera, viajera, que teje historias con otras mujeres relacionado con el uso de las plantas, ¿no? Y es integrante de la colectiva feminista Yerbateras, que apuestan por difundir la sabiduría ancestral de las mujeres y la conexión que históricamente se tienen con las plantas, y promueven su uso para la exploración de la sexualidad y el autocuidado de nuestras cuerpos, ¿no? Darte la bienvenida, Tef, a la colectiva Yerbateras, y nada, que nos puedas compartir las apuestas que tienen. Muchas gracias por la invitación. Es una alegría estar con ustedes en este espacio. Bueno, Yerbateras justo en este momento está cumpliendo 4 años de estar trabajando desde lo pedagógico, de estar trabajando desde una línea también productiva. Desde lo pedagógico hemos desarrollado un proyecto que se llama Yerbajes para acompañar abortos en primer trimestre con pastillas, y hemos hecho toda una investigación alrededor de qué plantas pueden acompañar desde lo emocional, desde lo físico, el proceso de la decisión de las personas en el aborto. Nosotras consideramos que el aborto es un proceso que no es lineal, sino es un proceso cíclico, donde hay un antes, un durante y un después. Y hemos desarrollado una serie de remedios para poder acompañar cada una de estas fases. Ya pues las compañeras que dan información vía telefónica, las compañeras que acompañan, pues ya han dado como un contexto de cómo es el acceso al medicamento. En Colombia no varía mucho. También hay muchos inconvenientes, se incrementaron pues todo tipo de violencia también alrededor del acceso a derechos sexuales reproductivos y aborto o no reproductivos. Sin embargo, se ha gestado también una organización bastante fuerte. Ahora mismo hay varios festivales que se están realizando también en esta semana por el mes de la despenalización del aborto. Se está agilizando a través de acciones jurídicas la despenalización total del aborto, dado que aquí en Colombia pues hay una despenalización parcial del derecho al aborto en 3 causales. Y por lo tanto pues estamos luchando por una justa causa, que de hecho así es el nombre del movimiento, por la despenalización del aborto. Es un poco como en términos de contexto. Aquí también hay una red feminista de acompañamiento, que es las parceras. De allí, digamos que parte mi experiencia también de acompañante durante 2 años. Y paralelamente en el ejercicio con Yerbateras, con las compañeras hemos desarrollado como unas alianzas para generar contenidos que acompañen el proceso de aborto. Esto fue en 2018. Yo me retiro de Parceras en marzo del 2019 y me dedico como a desarrollar este proyecto investigativo con las compañeras de Yerbateras, con Ivonne, con Mayra, con Gaviota. De ese proyecto desarrollamos aproximadamente 10 talleres que se desarrollaron en distintos territorios aquí de Colombia, como fue la zona de Antioquia, la zona del Valle del Cauca, lo desarrollamos también por la zona Caribe, en el Cauca, en Nariño, y realizamos algunos también vía online, donde se conectaron distintas personas. En este taller que planteamos, compartimos el protocolo. Necesitamos acceder a esta información. Todas necesitamos saber cómo se realiza un aborto seguro con medicamento. Entonces, nosotras compartimos el protocolo en el taller, se aclaran dudas que hay frente al tema, porque pues hay muchas dudas, muchos mitos, y pues de ahí parte también la despenalización social del aborto, y es hablar del aborto, y es hablar de cómo es el proceso, y es hablar de qué puede suceder y cómo se hace,
y cuál es el nacimiento del uso del medicamento también. Y posterior a este momento de explicar el protocolo, de aclarar dudas, entramos a explicar una serie de plantas que pueden acompañar. No, nosotras pues seguimos sosteniendo que la forma segura de abortar es con medicamento, eso sí, de ahí no nos movemos, pero consideramos importante poder acompañar el proceso de aborto con medicamento con otros aprendizajes, en este caso con el uso de las plantas, pero también es con movimiento, también es con respiración, también es con alimentación. Y allí pues compartimos para qué sirve la ruda, la canela, el cannabis, para qué sirve la manzanilla, el limoncillo. Y posterior a esto, les explicamos cómo hacen remedios que pueden aplicar en cada una de las fases. Después de desarrollar estos talleres, hicimos también una articulación con un colectivo de mujeres que se llama Aquelarre Ilustración, para poder diagramar una cartillita. Es una cartilla, es muy sencilla, es una cartilla que tiene un glosario, inicia pues con unos agradecimientos, una introducción contando el porqué de la cartilla, paso seguido pues viene un glosario que nos permite familiarizarnos con el mundo de las plantas, que es una planta antioxidante, carnativa, para luego pues comprender un poco más los usos de las plantas. Luego vienen ilustraciones de botánicas que las hizo la compañera Gaviota, y posterior a ello pues viene un protocolo que está aquí. Es un protocolo que está basado pues en los protocolos de las redes de acompañamiento, pues siempre hemos considerado que es más importante la reproducción de estos conocimientos más allá de lo que diga la OMS y demás. Sabemos igual que el uso del medicamento se dio por un movimiento de mujeres. Entonces, allí se comparte todo lo que es el protocolo, un poco el contexto de la sentencia 355 del 2006, que penaliza el aborto en Colombia en 3 casos, lo que se necesita en el procedimiento, bueno, todo el protocolo de qué medicamentos se necesitan, si va a ser solo con misoprostol, si va a ser combinado. Y bueno, un poco acá las ilustraciones son como de animales, porque un poco la intención de las compañeras de Aquelarre que lo ilustraron es que todas las personas se puedan identificar en los animales. No queríamos como que fuera tan directamente como en un sentido de representación humana. Y después empieza toda la magia de explicar los remedios que se pueden utilizar en cada una de las fases, infusiones, emplastos, almohaditas herbales, aceites, alimentación, ¿sí? ¿Qué podemos hacer luego de un posaborto? ¿Qué pasa con el útero? Sí, siento que es un poco también centrarnos en el cuidado también del útero. Y por último, seguimos compartiendo más formas de preparar remedios. Por ejemplo, acá el tema de los baños, cómo se hace. Y de eso va como al final hacemos los gradientes también, pues porque esto viene de un trabajo también, pues con demás compañeras, ¿no? Entonces aquí está como toda la información de la cartilla. Y pues nada, pues esto ha sido como el trabajo en el que hemos estado todo 2019, 2020. Y la buena noticia es que ya está en Perú la compañera de Señales de Humo, que es una editorial totalmente artesanal. Hicimos la articulación, ella hizo la impresión y la encuadernación es manual. Creo que el librito está en 28 soles más o menos, y bueno, pueden hacer la solicitud con ella. Y bueno, pues esto ha sido un poco como el proceso de Yerbateras alrededor de acompañar y de cuidar esa decisión de las mujeres y de las personas transmasculinas, no binarias, y con otras identidades de género que tienen capacidad de abortar. Eso. Muchísimas gracias, Tef. Importantísima la información y toda la experiencia sistematizada en esa publicación que has presentado. Es importante lo que traes sobre también toda esta recuperación de saberes
ancestrales para el cuidado de nuestras cuerpos, ¿no? Bueno, agradeciéndote y aprovechando que el internet y la buena conexión permite que tengamos nuevamente a nuestra compañera Tika con nosotras, yo quisiera darle unos 3 minutos para que ella pudiera cerrar su intervención y nada, y luego más bien pasemos un poco a saber los comentarios de las participantes, de las personas que están conectadas por el Facebook, ¿no? Adelante, Tika. Pero muy bien, perfecto, está funcionando. Tika, tu audio creo que está desactivado. A ver, ahora sí, ¿me escucha? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto, gracias. Entonces, bueno, para ya englobar varias ideas, como decíamos, en este proceso hemos encontrado varias dificultades, ¿no? Que se van dando y viendo también por el tema de la criminalización por parte del propio Estado y los servicios de salud, como el cartel que les pudimos mostrar, que menos mal ya con los reclamos que se hicieron por redes, con compañeras desconocidas que ni las conocíamos, no hicieron que su salud también se pronuncie y el mismo seguro quite, ¿no? Este cartel y indique, bueno, al menos en la teoría, ¿no? De que no lo podían hacer, ¿no? De que estaba mal y de que, bueno, se disculpaban con las personas. Luego también otro tema es el tema de la falta de recursos económicos, que creo que es muy importante tener en cuenta, ¿no? Porque las realidades de las mujeres es muy diversa, no todas tienen las mismas posibilidades económicas para poder abortar en nuestro país, para poder abortar en cualquier parte del mundo, ¿no? Varían las realidades, varía en la sierra, varía en la ciudad, varía en el campo, ¿no? Entonces, eso tener en cuenta también, ¿no? Y que sí, realmente necesitamos que el Estado implemente esas políticas, porque es un tema también de salud, es un tema de derechos, de que las mujeres podamos pronto acceder a este derecho sin temor a ser criminalizadas y peor aún, sin temor a poder morir en el intento, ¿no? Y solo para tal vez ya concluir, sería que en efecto como colectiva apostamos a que este proceso sea un proceso mucho más integral, ¿no? Que tenga que ver en cuenta muchos aspectos, tanto lo físico y también lo emocional, revalorar los aprendizajes de nuestras ancestras, las hierbas que hablaba la compañera que me antecedió, ¿no? De la importancia de tenerlas también en cuenta, y no tener solo una visión occidental, que no está mal, pero también hay que tener en cuenta cómo lo hacían nuestras abuelas antes, nuestras ancestras, esas prácticas que están ahí en nosotras, ¿no? Que también son parte de nuestras culturas, de nuestras formas de ver la vida, y así también seguir reconectándonos con estos procesos, ¿no? Eso, compañeras, muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Muchas gracias a ti, Tika, y a la colectiva Guaira Guarmicuna. Nada, darle el pase a Marisabel para comentarios o ver si es que hay algunas preguntas también. ¿Tu micrófono, Marisabel? Hola, ¿me escuchan ahora? Genial, gracias, Jess. Bueno, gracias, compañeras. Un gusto tenerlas aquí en el Zoom. Las seguimos desde hace mucho tiempo, las respetamos, las admiramos, las queremos mucho a cada una de ustedes. Hemos compartido ya varios años de lucha conjunta y provechosa para poder ejercer nuestro derecho a decidir sin culpas ni miedos. Bueno, yo veo que que las personas que nos están siguiendo en Facebook, por lo menos desde lo que yo he podido ver en la computadora, están saludando las intervenciones, están reconociéndolas, ¿no? Dándoles fuerza a ustedes por las mismas, muchos corazones verdes, muchos likes, ¿no? Y bueno, he preguntado a nuestra comunicadora Jocelyn Acosta si es que de pronto han habido personas antiderechos, troles, ¿no? Que se han colado por ahí, pero al parecer
no. Así que básicamente quien está viéndonos en este momento, en este viernes por la tarde, es quien quiere ejercer su derecho a la libre información y apoyar la causa que nos convoca, ¿no? Yo quería aprovechar estos minutos para preguntarles a todas y poder conversar sobre avances que ustedes han logrado identificar a nivel del marco legal o institucional y que también están contribuyendo a difundir. En el caso de Cintia, yo escuché el podcast, un podcast que me pasaron, y por ejemplo me pareció muy interesante que la directiva que aprobó el MINSA para garantizar el derecho a la planificación familiar en tiempos de COVID, ¿no? Que dice que una mujer que está contagiada, enferma de COVID y que está embarazada y que su vida peligra, tiene derecho al aborto terapéutico, ¿no? Y mi primera lectura fue pensar que y por qué tendría que ser solamente cuando la vida está en grave peligro, ¿no? Bastaría con que esté su salud deteriorada y pueda quedar mal. Entonces, ustedes en el podcast dicen, ¿no? Que bueno, hay un reconocimiento del derecho al aborto terapéutico de parte del MINSA y que es positivo en ese sentido, ¿no? Y ya para comentar con Tika, con la compañera Milagros, de pronto también como DEMUS, como parte del CLAD en Perú, y apoyando la campaña Embarazo Infantil es Tortura, hemos tomado conocimiento a través de las mesas de varias regiones, cómo hay algunos avances, ¿no? Por ejemplo, ya en la pandemia se han actualizado las guías para, desde el Minedu, atender casos de violencia sexual. Antes de la pandemia, el año pasado se sacó el protocolo de actuación conjunta entre los centros de emergencia mujer y los establecimientos públicos de salud, que reconocen que si una niña inclusive va a un centro de salud o al CEN, le tienen que informar y brindar el kit de emergencia y también le tienen que dar información sobre la atención en caso de aborto terapéutico si es que está embarazada producto de violación, ¿no? Y recientemente el Ministerio de Salud también sacó un detalle ya de la guía de atención donde claramente habla que un embarazo producto de violación es un supuesto del aborto terapéutico y indica qué hacer, ¿no? Entonces, si bien puede estar en el Código Penal penalizado, estará en determinados supuestos, porque ciertamente el aborto por violación que se ha hecho para salvar la vida y la salud, evitar un daño grave permanente a la salud de las mujeres es un aborto terapéutico y vale, ¿no? Y qué mejor que hacerlo segura, ¿no? En casa y con medicamentos porque hay que sincerar la realidad de tener que ir a un establecimiento público de salud que o no atienden por las urgencias del COVID o también de pronto pasa que los operadores de salud no conocen estas normas o peor aún, anteponen sus creencias considerando que son pecados y no derechos, ¿no? Y eso es lo más difícil que hemos tenido que enfrentar. Tika ha hablado mucho de eso y creo que puede alimentarlo, y la compañera Yerbateras de repente puede también dar su opinión de cómo está la situación en su país y en la región, y qué cosas nos unen para seguir logrando que el derecho no sea solo de papel, sino que se pueda llevar a la práctica. Tienen 3 minutos libres cada una, por favor. La que desea intervenir, interviene. Y Marisabel, aprovechar también que hay creo que una pregunta que nos han hecho llegar. Ah, perfecto. Sí, acá leo Claudia Carolina.
Aquí tengo una pregunta, dice, en la universidad a diario utilizan la teoría de la concepción como la principal causa del por qué el aborto es un delito. ¿Qué teorías se pueden utilizar para refutar a ello? Bueno, si alguna de ustedes quiere comentar la sentencia de la Corte Interamericana que establece que, que la teoría de la anidación prevalece sobre estas otras teorías, lo hace, y si no, yo también puedo comentar al final. Súper, entonces nada, en el mismo orden, de repente darles la palabra a las compañeras. Iniciaríamos con Cintia. Sí. Bueno, ustedes preguntaron sobre una directiva sanitaria, ¿no? La directiva sanitaria número 94, efectivamente en el segundo episodio de Coronasex hablamos sobre este tema. Sucede que, digamos, en medio de la pandemia se lanza una directiva que tiene dos disposiciones. A nosotros nos pareció importante mencionarlo, porque una habla sobre el tema de la entrega de la pastilla al día siguiente, ¿no? Y métodos anticonceptivos, incluyendo a adolescentes. Y la otra es un acápite que habla sobre la valoración de, o sea, digamos, que un médico puede finalizar el aborto de una mujer en cualquier momento de la gestación, si es que su vida se encuentra en riesgo, ¿no? Por contagio de la COVID, ¿no? Pero lo cierto es que nosotras también, cuando quisimos corroborar esta información y llamamos a los hospitales, algunos hospitales de Lima, para saber si estaban entregando la pastilla, no la están entregando. Entonces, la verdad es que por un lado queremos pensar que puede ser un avance, pero el otro, ¿qué tal avance puede ser si finalmente los hospitales y los centros de salud no están acatando estas medidas, ¿no? Sería interesante solicitar como un reporte para saber cuántas mujeres o personas con posibilidad de gestar han llegado a acceder a un aborto en esta temporada, ¿no? Pero por lo que nosotros sabemos, solo por el tema de la pastilla al día siguiente, ha sido terrible, ¿no? Personal, no solo estamos hablando de personal, digamos, personal administrativo, ¿no? Que desinforma, que juzga, sino además también personal de salud, ¿no? Y esto lo hablo a nombre personal porque yo llamé porque quería solicitar la pastilla del día siguiente, y a partir de esto es que nosotros descubrimos todo este problema, ¿no? Que finalmente era generalizado, ningún hospital, bueno, los hospitales que llamamos, ¿no? Llamamos a el San Bartolomé, llamamos al Loaiza, llamamos al Rebagliati, llamamos 2 de Mayo, si no me equivoco, y bueno, y yo fui al hospital Santa Rosa, ¿no? Y el trato fue terrible, ¿no? Entonces, nosotras nos preguntamos, ¿cómo están atendiendo a las adolescentes? ¿No? Y finalmente no sabemos si han habido mujeres o personas con posibilidad de gestar que han tenido, digamos, han estado en riesgo sus embarazos, su vida, su salud, a raíz de la COVID, ¿no? No sabemos cuántas de ellas habrán accedido a un aborto. La verdad es que nosotras imaginamos que no están aplicando esto, ¿no? Entonces, es un saludo a la bandera, ¿no? Sí, eso. Muchas gracias. Bueno, Clave en Perú ha pedido información sobre atención y no nos han dado información. Han dicho, es curioso porque primero el MINSA dijo que mientras dure la pandemia no iba a responder, no iba a brindar información, y luego cuando insistimos, dijo que le correspondía al SEM, al MIMP, y el MIMP nos mandó un montón de información de todas las cosas que se habían regulado, aprobado, pero no nos dio data.
y en las mesas con funcionarios y funcionarias aliadas, ellos mismos reconocen los problemas para acceder al kit de emergencia, que no es solo la OE o la pastilla del día siguiente, y el problema de atención en aborto terapéutico. Y lo cierto es que hay una brecha entre, por ejemplo, niñas gestantes, ¿no?, que se detectan, que se atienden, donde luego los partos son más que lo de las niñas gestantes, quiere decir que no las llevan a atender salvo para que den a luz, y luego la brecha de cuántas inscriben a los hijos producto de violación en el registro de certificado de nacido vivo o en el registro nacional de identidad civil, de identidad y estado civil, la RENIEC, ¿no? O el RENIEC, perdón. Entonces, sí, es lo que tú dices, es bien grave y quizás Mili puede ahondar sobre ello. Sí, de hecho, cuando pasó esto de la cuarentena, pues nos vimos frente a una situación donde, a partir de la revisión de cómo había sido modificada, ¿no? De forma bastante interpretativa, ¿no? Como suele ocurrir en estos temas que también involucran el plano legal, ¿no? Del derecho y tal. Bueno, y lo que nos llama un poco la atención, en particular, digamos, en una situación donde sí debía proceder, ¿no? Esta modificación coyuntural, que era una situación donde pues, una paciente de COVID positivo que estaba en una situación que no, digamos, estaba cerca seguramente a la recuperación, pero no estaba recuperada, ¿no? Entonces, esa fue bastante frustrante, ¿no? Porque, claro, en ese momento de revisar, claro, estaba, digamos, este cambio coyuntural, ¿no? De acceso, pero lo que nos llamó la atención a mis compañeras y a mí era esta parte donde le dejaban la interpretación de la situación al personal de salud que atendía a esa mujer, ¿no? Entonces, si este personal de salud no consideraba que tú estabas lo suficientemente, digamos, en riesgo por el COVID positivo, podías proceder con tu embarazo. Y de hecho, en este caso en particular, fue así, ¿no? O sea, esta persona que obviamente era considerada población de riesgo y se había infectado, y su esposo se había infectado, tuvo que proceder, ¿no? Porque o sea, toda la información que existe acerca del coronavirus también es bastante limitada, ¿no? Y hasta donde nosotras pues tenemos conocimiento, claramente hay ciertas cuestiones físicas que no nos vamos a, digamos, o sea, que hace falta que se investigue un poco más para ver el tipo de contraindicación que puede existir entre un proceso medicamentoso y una persona que está en una situación de COVID, ¿no? No es información que digamos, en este momento exista, porque todo esto que va ocurriendo es bastante sorprendente, ¿no? Estas cuestiones del virus. Entonces, creo que así como en el caso del aborto terapéutico, ¿no? Que hay un protocolo que existe, que en ocasiones se aplica de forma bastante como caprichosa, en este caso en particular, digamos, estos vacíos interpretativos donde los médicos son los que toman las decisiones sobre una decisión, valga la redundancia, que es de una tercera persona, que es una mujer que está embarazada, que debería ser la protagonista por lo menos de su enfermedad, ¿no? O sea, por lo menos ya si no queremos de su aborto, porque, en fin, porque esta sociedad es así, por lo menos de su estado de COVID positivo, o sea, con hijos y toda la cuestión. Entonces, o sea, como yo sí creo que ahí hubo una vulneración, pues, no grave a los derechos de esta persona, y como esa,
deben existir muchas más, ¿no? Muchos embarazos que se están llevando a cabo con un cuerpo, con una persona cuyas secuelas no vamos a saber hasta que esto ocurra, y tampoco se están previniendo, me parece, de la forma adecuada, ¿no? O sea, no sé cuál sería como la ruta, pero definitivamente sí creo que habría que pensarla, ¿no? O sea, esperemos que esta sea la última pandemia, pero yo creo que no va a ser así, ¿no? Creo que vienen tiempos un poco distintos, ¿no? Entonces, bueno, eso en tanto el tema vinculado a, digamos, este poder, extra poder que en estos momentos el personal de salud, que además también en tiempos prepandémicos han tenido, ¿no?, ese lugar como tan importante. En esta cuarentena hay 2 casos que nosotras hemos registrado. El primero de Diana Carolina, una ciudadana venezolana, que 5 días después de terminado el estado como de emergencia, ¿no?, este aislamiento social obligatorio, ¿no?, este periodo como más cerrado, ella acude a una posta en San Juan de Miraflores porque estaba en un proceso de aborto espontáneo y no la atienden en la posta porque le dicen que solo estaban recibiendo casos de COVID positivo. Y es curioso porque, claro, ella la mandan al hospital de San Juan de Miraflores, ahí la reciben, ¿no? Hay ahí seguramente un terreno que solo conocerán quienes estuvieron presentes de una secuela de vulneraciones, pero esta mujer muere. ¿Y qué se le informa a la familia? Por eso digo que es curioso, que ella tenía COVID y que porque tenía COVID ha sido, le informaron que tenía COVID y entró en un estado de pánico, ¿no? Y se tiró por la ventana. O sea, una historia que no se sostiene en sí misma, ¿no? Y que está mucho más vinculada a que ella, porque sí lo comenta, sí hay como registros de chat, que ella fue perseguida por el personal de salud, que es algo que ocurre, ¿no? Que fue amedrentada, que fue asustada, y que tal vez ha querido escapar, o tal vez ha sido una negligencia médica y la han querido tapar como algo más. Y ese es solo un caso, ¿no? De una mujer migrante, de una mujer que pues venía acá con 2 hijos, con un esposo, con su madre, con su hermana, o sea, como ese caso en Lambayeque, ¿no? Poco tiempo atrás, durante el estado de emergencia, un caso similar, ¿no? Una mujer de 22, 23 años va a emergencias en busca de atención y ¿qué recibe? Recibe pues la voz de la doctora diciéndole que iba a llamar a la policía para que se la lleven a la cárcel de Chiclayo porque lo que ella había hecho era un delito, ¿no? Entonces, o sea, sí hay un comportamiento pues de personal de salud que es bastante cuestionable, ¿no? O sea, que en la práctica se terminan evidenciando muchísimas, pero muchísimas vulneraciones a los derechos humanos de las que acuden en búsqueda de soluciones y atención, ¿no? Entendiendo que están en su derecho. Y eso también se registra en un libro que es muy interesante, se llama Diario de un interno de medicina, donde en un capítulo él narra pues, el comportamiento de sus pares, ¿no? Con un ojo obviamente más crítico y bastante más sensible, pero sí siento o sea, que por ahí hay también, digamos, muchas cuestiones que explorar, ¿no? Acerca del trato que se recibe, ¿no? Que recibe un grupo muy grande de mujeres que acuden en busca de soluciones dentro del sistema público de salud, ¿no? Yo como a modo de cierre, como esta partecita, creo que una de las conquistas o de los puntos más positivos en relación al tema de los últimos años es que cada vez se conoce más el nombre del misoprostol, ¿no? Cada vez más personas, más mujeres, más personas con capacidad de abortar saben que existe una pastilla que se llama misoprostol, saben que existe la posibilidad de utilizarla para inducirse a abortos, ¿no? Y creo que ese es un punto muy, muy fuerte y muy poderoso porque el misoprostol es un medicamento seguro, es un medicamento que utilizado de forma adecuada e informada, digamos, reta en general no solo esta industria económica que existe detrás, ¿no? Que pretende restarle
digamos, legitimidad al medicamento para poder continuar con sus estrategias pues, económicas de las que se ven beneficiados ellos a partir de nuestra necesidad, ¿no? Entonces creo que eso es así brevemente algo que me gustaría comentar. En tu micrófono, Marisabel. Gracias, Yes. Muchas gracias, Milagros. Sí, bueno, todas las personas que en algún momento hemos seguido las conferencias de prensa del presidente de la República, lo vimos tartamudear y no poder responderle la pregunta huaica de cuántos kits de emergencias y cuántas personas habían sido atendidas por el servicio de aborto terapéutico, ¿no? Y cuando le pasaron la palabra a la representante del Ministerio de la Mujer, dijo que en los CEM se habían atendido a más de 200 niñas y adolescentes que estaban a buen recaudo, pero tampoco nos pudo dar data, y el exministro de Salud, Zamora, miró al aire o ni siquiera se sintió implicado en responder o ayudar a responder y dar información, ¿no? Que mínimamente es lo que deberían dar, ¿no? Bueno, ojalá que pronto algún medio de comunicación pueda volver a hacer la pregunta, porque esa es la pregunta que vía la Ley de Acceso a la Información y Transparencia no nos responden tampoco, ¿no? Entonces es importante. Bueno, y los estudios varios que se han hecho a nivel del personal de salud, se habla de, repito, dicen desconocer las normas que se han aprobado, que responden a este reclamo que tenían de que no estaban amparados legalmente, que necesitaban una cosa más directa, ¿no? Y que ahora existen y tampoco se cumplen por lo que, desde nuestra experiencia y por lo que ustedes nos vienen contando, ¿no? Y otros casos donde también el estigma del aborto en las comunidades, en los barrios, en los pueblos indígenas, ¿no? En realidad en la clase media y en todo estrato social en el país, hacen que muchas veces haya miedo a que los estigmaticen de aborteros o de aborteras, ¿no? Que en ese establecimiento público de salud están promoviendo el aborto, etcétera, ¿no? Pero lo cual no les quita responsabilidad administrativa y penal, y por eso, por ejemplo, nuestras compañeras de Católicas por el Derecho a Decidir están publicando, o ya lo han, no estoy segura si lo han presentado, o pronto lo van a hacer, un manual, ¿no? Para poder saber cuál es también nuestro derecho a la denuncia. Y también tendríamos que pensar en las defensoras de la salud dentro de los establecimientos públicos de salud, que muchas veces los pocos casos que llegan a acceder son porque son mujeres que defienden el derecho de las pacientes a que, y se tienen que pelear con los médicos y las médicas para que hagan su trabajo, ¿no? Bueno, Tika, entonces, ¿cómo es la realidad, no? Y si pudieras comentar, si conoces también de algún caso más, como el de la niña de Vilcashuamán, que fue violada, la llevaron a un CEN, tenían el kit de emergencia y el funcionario de salud, del CEN, perdón, dijo que hacía objeción de conciencia y forzó a un embarazo producto de violación, ¿no? Y el caso también, ya para la compañera de Yerbateras, bueno, también los casos que se han nombrado aquí de transmasculinidades, no binarias y también las lesbianas, ¿no? Que muchas veces son víctimas de violencias sexuales correctivas y que también abortan producto de embarazos por violación y que menos se sabe de esta realidad todavía, ¿no? Entonces, Tika inmediatamente puede tomar la palabra la compañera de Yerbatera. Gracias, María. Sí, en realidad, por ejemplo, acá hemos podido tomar acá en Apurímac, mejor dicho, hemos podido tomar un caso, un conocimiento de una adolescente que había sido violada y producto de ello, obviamente, quedó embarazada, ¿no? Y a ella le estaban obligando a llevar el embarazo, ¿no? Entonces, no tanto su mamá, ¿no? Porque su mamá también era una señora que tenía dificultades motrices, y más bien buscó ayuda para que la adolescente pudiera abortar, ¿no? Sin embargo, ya su caso se conocía en la comunidad
como que ya sabían varias personas y como que, pues, una vez que ella decidió abortar, ¿no? La denunciaron y estuvo siguiendo un proceso, ¿no? Un proceso justamente, bueno, en este caso como menor infractora, ¿no? Bueno, infractora, entre comillas, ¿no? Porque en realidad no había cometido ningún delito, ¿no? Más que decidir sobre su cuerpo, y eso no debería ser un delito. Y bueno, al final, finalmente ella logró salir de este proceso, y su situación, bueno, al menos en las veces que la podemos ver, creo que se encuentra mejor que antes, se encuentra más tranquila por la decisión que pudo tomar, ¿no? Aparte de eso, otra situación que sí que hemos tomado conocimiento es durante este contexto justamente de pandemia, que si ya bien es cierto, existe lo que hablaba la compañera del misopostrol, que es una pastilla que es conocida a nivel mundial, ¿no? Sus utilizaciones también para estos fines, aparte de uso para la gastritis. Hemos tenido conocimiento de que ha habido compañeras, ¿no? Mujeres que querían someterse a abortos, han estado buscando esos medicamentos y lamentablemente han sido engañadas también en las farmacias porque han recibido medicamentos Bamba, ¿no? O sea, entonces eso no garantizaba, y sumado a ello que los precios habían subido, ¿no? En este contexto de pandemia habían subido, se habían incrementado, o podían oscilar entre los 16, 22 soles por pastilla, ¿no? Entonces, que eso multiplicado por 12 era ya inaccesible, ¿no? Económicamente para muchas de ellas. Entonces, esas situaciones hemos ido conociendo también en este contexto, y sumado a ello, obviamente, el tema de la información también, ¿no? Que se ha estado dando en los medios de comunicación, ¿no? Y también el Estado respecto del tema de la salud, ¿no? Y el acceso a los medicamentos. Y bueno, respecto del acceso al anticonceptivo de emergencia, no hemos tenido, bueno, al menos como colectiva, no puedo generalizar, pero como colectiva no hemos tenido reportado algún caso en el que se les hayan prohibido. Sin embargo, seguramente que sí se han dado muchos, como van señalando las compañeras, a nivel nacional también, ¿no? Y puede que se haya dado también en nuestra región estas situaciones, que no es ajena en realidad, ¿no? Porque este hecho de criminalizar, de decir que se puede hacer o no con nuestro cuerpo, que dependa de un tercero, en este caso, que indique que no se le puede dar, pues ya es fuerte, ¿no? Esa situación. Y otra cuestión, o sea, tú señalabas antes, María, el tema legal, ¿no? O sea, que si bien tenemos leyes, es cierto, ¿no? Que tenemos leyes que, por ejemplo, en el caso del personal de salud, están obligados por la Ley General de Salud, supuestamente, no supuestamente, sí obligados a informar cuando llegan a sus manos casos de abortos, ¿no? Poner en conocimiento a las autoridades, en este caso a la policía, llegando así los centros de salud a convertirse en los recepcionistas de las denuncias, ¿no? Y informarse, convertirse en criminalizadores, ¿no? De las mujeres. Sí, se entiende también que está en la ley y que les obliga porque están bajo amenaza de sanciones administrativas e investigaciones penales también, ¿no? Pero creo que hay mucho trabajo por hacer ahí para ver el tema de cómo dejamos de criminalizar las decisiones de las personas, de las mujeres, sobre sus cuerpos, sobre sus vidas, ¿no? Porque finalmente quienes la van a llevar adelante, en este caso, si deciden tener el bebé o no deciden tener el bebé, son las mujeres que deciden, ¿no? Que decidimos. Y creo que es por una cuestión de dignidad también a nuestras vidas, que se tiene que permitir decidir sobre nuestros cuerpos, porque no somos seres que dependemos de alguien más, somos seres que hemos nacido independientes y debiéramos todas vivir en esas condiciones de independencia, autonomía, como cualquier ser humano más allá del sexo, y en este caso particular de las mujeres, ¿no? De poder decidir, de poder elegir qué hacemos con nosotros, no ir por mandatos morales ni por mandatos sociales que nos digan, ¿no? Que tengamos cómo actuar. Y creo que esa es la aspiración que tenemos muchas mujeres en este país, es de que todas las hijas de Micaela, no todas las Micaelas de este país, puedan tener derecho a vivir en un país en el que no se las criminalice, en las que puedan decidir sobre sus cuerpos, sobre sus vidas, y recibir los acompañamientos médicos y de sanación durante todo este proceso, ¿no? Eso, María, gracias. Bueno, muchas gracias a las tres. Lamentablemente nuestra compañera de Hierbateras ha tenido que retirarse porque tiene un acto político, y acá tenemos una pregunta de Margarita Norma Pajuelo para Cintia. O sea, ¿la pastilla del día siguiente se entrega solo si damos ciertos requisitos?
Creo que ahí hay que precisar la información y tienes la palabra, Cintia. Sí, bueno, de acuerdo a la directiva 94, no, es decir, métodos anticonceptivos pasan necesariamente por una consulta médica, ¿no? Eso es algo que vimos también en el momento de recoger esa información para el podcast. Pero cuando se trata de la pastilla del día siguiente, una mujer, la persona que lo necesite puede ir al centro de salud o al hospital, debería ir, solicitar la pastilla y no es necesario que pase ni por una consulta porque estamos hablando de un medicamento que tiene un rango de efectividad de 72 horas. ¿No? Es decir, no puedes reprogramar una cita, no puedes pedir una cita para que te lo den el próximo viernes y te puedan dar la pastilla, porque si es así, ya no tiene caso tomar la pastilla, ¿no? Entonces, la pastilla es, mientras más rápido lo tomes luego de una relación sexual, es efectiva. Entonces, a mí me parece importante conocer esta directiva porque si bien sabemos que no se cumple, es importante que las mujeres y las personas que necesitan esta información lo sepan y lo hagan suya, porque tenemos que reclamar, ¿no? Entonces, esa pastilla debería brindarse sin condición, sin pasar por una consulta médica. Y lo que tengo entendido, de acuerdo a la directiva, es que lo único que hacen es, vas a llenar una ficha para que te puedan entregar la pastilla, ¿no? Porque supongo que, bueno, lo sacan de farmacia, qué sé yo, ¿no? Es ya un papeleo del hospital, del centro de salud, pero nada más. Ahora, yo brevemente les quiero contar mi experiencia en el hospital Santa Rosa cuando solicité la pastilla. Hubo mucha presión de parte de la Defensoría del Pueblo y me acompañó en este proceso, pero es después de 24 horas, no, 48 horas, porque habían pasado 2 días, que personal del hospital me llama y me dice, puedes volver. Yo ya había ido 2 veces y me habían dicho, en emergencia me habían dicho que no me la iban a dar y en el hospital, en otra parte del hospital me dijeron que tampoco me la iban a dar. Entonces, cuando voy, después de 48 horas, luego de esta insistencia de parte de la Defensoría, lo que me explica personal de salud del hospital Santa Rosa es que debería funcionar así. Métodos anticonceptivos, si pasa por una consulta y la pastilla al día siguiente te la tienen que dar en emergencia sin pasar por una consulta. No tienen por qué estar, o sea, porque uno sabe realmente por qué lo necesita y cuándo la necesita, ¿verdad? Entonces te dan la pastilla, tú firmas una planilla y listo. ¿Qué es lo que se hace en caso no te la den? ¿No? Pides el libro de reclamaciones, uno puede ir en el MINSA, en la página del MINSA, tú vas al libro de reclamaciones, ubicas el hospital, pones tu reclamo y también hay que ir con la Defensoría del Pueblo porque supongo que la Defensoría sí ya debería tener números de personas que están haciendo su denuncia, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, no. Digamos que el protocolo es pastilla al día siguiente, ir a pedirla lo antes posible a un centro de salud, ¿no? Ahora, de acuerdo a lo que hemos ido también recogiendo, a la información que hemos ido recogiendo, sabemos que parece que los hospitales no están dando digamos, no está abierta estas consultas para anticoncepción, no están brindando la OE, pero los centros de salud más pequeños como las postas sí deberían entregar la pastilla al día siguiente, y incluidas las adolescentes sin necesidad de ir con una persona adulta, ¿no? Ya, gracias Cintia. Es decir, que cuando hablamos pues de un caso de embarazo, perdón, de una violación sexual, una tiene derecho al kit de emergencia, pero no solamente, no solamente en ese caso. Así es, no solamente en ese caso. Eso me llama la atención, Marisabel, porque cuando yo solicité la pastilla al día siguiente me dijeron solo se los damos a las mujeres que han sido violadas. Bueno. ¿No? Y la directiva no menciona otra cosa, ¿no? Menciona otra cosa. Ya, el kit de emergencia es otra cosa, que también está dentro de la directiva, ¿no? Pero lo que mencionan claramente es que una persona que necesita la pastilla al día siguiente puede ir a solicitarla.
Sí, muchas gracias. Entonces, respondo brevemente la pregunta sobre la teoría de la concepción. Bueno, compañera que hiciste la pregunta, te invito a visitar, a buscar la sentencia de la Corte Interamericana, la sentencia de Artavia Burillo versus Estado de Costa Rica, o nos escribes al mensaje de Demus por si mencionas este evento y que necesitas esa información para pasarte el link, y ahí claramente vas a poder refutar a cualquier profesor de derechos humanos, de derecho constitucional o de cualquier otra disciplina que para la Corte Interamericana el derecho de los derechos humanos acoge la teoría de la anidación, ¿no? Esto de que se juntan el óvulo y el espermatozoide y ya se concibió, eso no es legal, no es un argumento jurídico usable, ¿no? Entonces ahora para finalizar, le doy la palabra a Yesenia y muchas gracias a ustedes nuevamente, mucho cariño por todo lo que vienen haciendo y que vamos a seguir haciendo hasta que podamos decidir sin culpa, sin miedo, hasta que ejercer el derecho al aborto se haga una costumbre, como dicen nuestras compañeras. Antes de ir cerrando, Tika, creo que quieres tomar la palabra. No, ¿Sí? en realidad se marcó solito, pero no hay ningún bien. inconveniente. Bien, Tika, bien. Yesenia, ¿no se escucha? Tu micro. Ay, qué pena. Bueno, ya estamos. Nada, agradecer de verdad por este espacio, por esta conversa, porque ha habido mucho intercambio de saberes, pero además mucho intercambio de información de las situaciones, de las experiencias, ¿no? Que se viven y que están silenciadas, ¿no? Incluso siguen llegando los comentarios. Ahí, por ejemplo, hay un comentario de Astrid Córdoba que dice, en San Juan del Lurigancho, exactamente en la posta de Zárate, negaron una AOE, una anticoncepción oral de emergencia, a una menor de 18 años. O sea, cuántas historias, cuántas situaciones están viviendo mujeres en su diversidad, niñas, jóvenes, adolescentes, adultas, cuántas personas transmasculinas, cuántas personas de género binario, de género no binario, perdón, que están enfrentando estas situaciones, pero que no estamos conociendo y no estamos, que siguen silenciadas, ¿no? Y yo creo que hay que irnos con esto, ¿no? De empezar a hablar del derecho a decidir, de seguir trabajando y combatiendo este estigma social que existe, seguir combatiendo esa culpa instalada, seguir combatiendo esos discursos con carga moral y de fundamentalismos religiosos, y también seguir informándonos, compañeras, porque creo que eso es algo clave que hoy también ha salido, ¿no? El derecho a la información, estar informadas y estar informadas también de las normativas que tiene nuestro país para poder hacerlas uso y, como dicen, y si no se cumplen, poder también como ciudadanas demandar ese uso, ¿no? Bueno, agradecer nuevamente a nombre de la colectiva Serena Morena, también la colectiva por la libre información para las mujeres, la colectiva Guaira Guarmicuna de Apurímac, la colectiva feminista Yerbateras y Demus, agradecerles a todas las personas que se han conectado y acompañarnos en este conversatorio, que seguramente seguiremos haciendo muchísimos más en adelante. No se olviden que el día lunes 28 de septiembre, por el aborto libre, seguro y gratuito, se van a seguir accionando, se siguen haciendo muchas acciones feministas articuladas, así que el 28 también tenemos dentro de la semana por la educación sexual integral y el aborto libre, seguro y gratuito, 2 actividades más, así que están invitadas también para el día lunes. Muchas gracias a
a todas, a todos y a todes. Chao, gracias.